Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión correspondiente a la unidad 3 de nuestro módulo 5 que aborda el tema de la argumentación. Recuerden que esta semana estamos revisando la relación que existe entre la argumentación y la investigación. En la sesión del miércoles estuvimos trabajando acerca de los aspectos básicos que abarca una investigación. Estuvimos hablando de la importancia de definir un tema y de separarlo de la pregunta de investigación o del problema de investigación. Es este problema o esta pregunta de investigación lo que hace que exista la investigación. No es el tema. El tema solamente es una inclinación, una curiosidad. Pero lo que realmente genera la investigación es la pregunta de investigación. Es por eso que es muy importante que cuando ustedes proponen una investigación, no aparezca una afirmación, sino una pregunta. Y esto debe de quedar muy claro, porque parece una diferencia muy pequeña, pero no lo es. Si nosotros hablamos y decimos que nuestra investigación va a abarcar el tema de la pobreza, entonces realmente no estamos diciendo absolutamente nada. Sé que las palabras suenan bien, incluso parece un tema interesante, y claro que lo es, pero no hay ninguna investigación de fondo. La investigación aparece hasta que planteamos la necesidad de resolver un problema o una pregunta. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son las condiciones que generan la pobreza en un determinado lugar y en un determinado momento histórico, entonces sí estamos planteando un problema de investigación. Obviamente todavía no hemos iniciado la investigación, pero estamos planteando un problema. Si nosotros simplemente decimos que vamos a investigar sobre la pobreza, bueno, pues ese tema es extremadamente amplio y hay demasiada información al respecto. Por lo tanto, si no tenemos claro hacia dónde vamos, entonces pues vamos a perder el tiempo leyendo cualquier cosa que tenga que ver mínimamente con el tema de la pobreza. Esa no es el objetivo de una investigación. Una investigación tiene que tener un objetivo claro, un objetivo limitado y un objetivo en tiempo finito, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven las revistas de investigación serias, generalmente los títulos suelen ser muy largos, ¿no? Generalmente aparecen cosas como el desarrollo de las condiciones de la pobreza y marginación en Londres del siglo XIX debido al desarrollo de la revolución industrial. Y entonces uno se queda pensando, bueno, pero ¿por qué un título tan extraño y tan largo? Bueno, no es casualidad. Cuando una investigadora o un investigador serios, ¿verdad? Porque también los hay que no son realmente investigadores, pero cuando una investigadora o un investigador serios plantea una investigación, tiene que tener muy claros los límites dentro de los cuales se va a mover. Y estos límites son el espacio, el tiempo y la
la pregunta básica de investigación. Entonces, si la pregunta básica de investigación es cuáles son las condiciones que generan pobreza, todavía no está bien planteada la pregunta. ¿Por qué? Porque durante toda la existencia de la humanidad ha habido pobreza y las condiciones han sido muy diferentes. Incluso el concepto mismo de pobreza puede ser diferente. O sea, no era lo mismo alguien pobre en la época de la primera revolución agrícola a alguien pobre en la época de la revolución industrial o alguien pobre en la Ciudad de México del siglo XXI, ¿sí? ¿Por qué es necesario delimitar el espacio y el tiempo? Bueno, justamente por esto, porque si no hacemos esa delimitación, entonces tendríamos que hablar de todas las condiciones que han existido a lo largo de toda la historia, lo cual es absurdo. Eso no es una investigación. Y si lo es, tendría que ser una investigación de un equipo bastante grande de personas para poder abarcar esa cantidad de información, ¿sí? Nosotros aquí estamos planteando una investigación pequeña, ¿no? Estamos planteando, de hecho, empezamos planteando esta cuestión de la legalización de la marihuana, ¿no? Y la pregunta de investigación justamente es, ¿bajo qué condiciones se podría legalizar legítimamente la marihuana? Y ahí es donde viene el debate de la unidad 2, ¿sí? En la unidad 2 vimos el debate entre estos dos caballeros, uno de los cuales lo hacía desde el punto de vista médico, el otro desde un punto de vista más jurídico, ¿no? Y ambos exponían razones por las cuales se podría o no se podría legitimar o legalizar el uso de la marihuana. En algún momento, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, de una legalización para fines médicos, ¿no? O de salud, pero no para fines recreativos, ¿no? Entonces aquí ya estamos separando las cosas. Y una investigación justamente lo que tiene que hacer es eso, tener claridad en lo que se está planteando, en lo que se está haciendo. Cuando la investigadora y el investigador no tienen ellos mismos claridad acerca de lo que quieren investigar, el trabajo se vuelve un desastre, simple y sencillamente, porque nuestra mente opera de dos maneras cuando uno tiene confusión. O no se te ocurre nada, que es la famosa mente en blanco, ¿no? No sé ni qué empezar a decir, que es el mal de muchas personas que se van a graduar y que tienen que escribir una tesis o un reporte de investigación. Entonces, no se les ocurre absolutamente nada, no porque no sean personas creativas o no sean personas inteligentes, es porque no aprendieron y nadie les dice que lo primero que tienen que tener es una pregunta de investigación. Y mientras más reducida, mientras más acotada, mientras más limitada, va a ser mejor, porque entonces el nivel de información que van a estar manejando va a ser pequeño en comparación con una pregunta desorientada, una pregunta ambigua, una pregunta que quiere abarcar toda la historia de la humanidad o todos los tiempos o todos los materiales que existen. Esas preguntas demasiado generales no funcionan, ¿no? No puedes preguntar cómo se hacen, cómo podemos hacer una vacuna para curarlo todo. Pues no se puede, ¿sí? Pero puedes hacer una vacuna para curar cierto tipo de enfermedades, que es lo que se ha estado haciendo, ¿sí? Ese es lo mismo. No puedes hacer una investigación acerca de una pregunta que pretende abarcar mucho. Tienes que acotarlo. Entonces, decía, cuando no tenemos claro el objetivo, la pregunta, hacia dónde vamos, porque ahí la pregunta funciona como brújula, entonces nos va a ir dirigiendo. Pero cuando no tenemos claro esto, ocurre esto que decíamos de la mente en blanco o el extremo. Se te empiezan a ocurrir un montón de cosas relacionadas con el tema, pero que entre sí no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y es el clásico problema de las respuestas inconexas, ¿no? O
De repente te preguntas sobre la pobreza, ¿no? Así, en general. Y entonces, como eso no es una pregunta que te orienta, entonces empiezas a decir, la pobreza como problema de género. La pobreza como resultado del capitalismo salvaje. La pobreza por condiciones del colonialismo. Ok. Y luego, ¿eso a dónde te conduce? ¿A dónde? Pues a ningún lado, ¿no? Porque vas a poder, o sea, yo no digo que no vayas a aprender mucho, vas a poder aprender de cuestiones de género, vas a poder aprender de cuestiones del capitalismo, vas a poder aprender de cuestiones de colonialismo, y claro, de alguna manera, pues todo está relacionado con todo, ¿no? Pero ese no es el objetivo de una investigación. Una investigación tiene que tener muy claro qué es exactamente lo que está buscando, ¿sí? Sí, cuando pierdes algo, ¿no? Lo empiezas a buscar. Y lo empiezas a buscar por lugares donde más o menos sabes que se puede encontrar, ¿no? Pero no empiezas a buscar quién sabe qué de la nada, porque eso sería absurdo, sería ridículo y además sería inútil, porque estarías buscando nada, ¿sí? Me doy a entender. O sea, cuando tú no tienes una pregunta clara de investigación, es como si de repente te levantaras y empezaras a ver por todos lados y te dijeran, pues, ¿qué estás buscando? Y entonces tú tendrías que decir, pues, no sé, algo, pero algo como qué, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, ¿qué estás investigando? Sobre la pobreza. Pues sobre algo que le llaman la pobreza. Ajá, pero ¿qué? De todo lo que se puede decir acerca de la pobreza, ¿qué es lo que estás buscando? Y ahí es donde viene la cuestión importante. Muchas personas no le dan importancia a esta cuestión de tener una pregunta de investigación, pero es la pregunta lo que diferencia a una investigación real de una investigación que no va a ningún lado. Y como les digo, esto no es exclusivo de nadie, ¿sí? Mucha gente en la universidad, mucha gente en el posgrado, mucha gente incluso ya en ámbitos más elevados, se queda pasmada porque trata de investigar sobre un tema, pero no sobre una pregunta de investigación. Investigar sobre un tema es investigar mucho para descubrir poco. Cuando tienes una pregunta de investigación, tienes que resolver esa pregunta y parece que haces poco, pero en realidad haces mucho. ¿Por qué? Porque eso te ahorra tiempo, te ahorra esfuerzo y maximiza y optimiza los resultados, ¿sí? Entonces, cuando tú terminas de resolver una investigación, puedes pasar a otra y si también lo hiciste con mucha claridad y sabes a dónde vas, lo vas a resolver en un tiempo determinado, con recursos determinados, y vas a poder pasar a otra. Y entonces, mientras una persona investiga sobre un tema y descubre nada, tú que investigas sobre una pregunta en particular, empiezas a acumular respuestas y esas respuestas te van dando más conocimiento, te van dando más producción, te van dando mucho más resultados, que es lo que resulta importante de una investigación, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro este elemento de la pregunta de investigación como problema de investigación. Y a esa pregunta que también se va a relacionar con una tesis o con una hipótesis, que eso ya lo vimos en la sesión del miércoles, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber esta relación entre pregunta de investigación, tesis e hipótesis. ¿Y qué va a ser la tesis o la hipótesis? Ya lo vimos el miércoles. Va a ser una respuesta tentativa.
a nuestra pregunta de investigación. Y esa respuesta tentativa es lo que vamos a tratar de demostrar como verdadero o como falso. Entonces, toda la investigación, toda nuestra investigación en realidad es encontrar elementos para poder determinar si la tesis o la hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, imagínate, y ya lo hemos dicho varias veces, esta analogía con el derecho o con la medicina, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Imagínate que una investigación es eso. Hay un juez, le estás presentando un caso y le estás diciendo, mi cliente es inocente. Bueno, esa es la tesis o la hipótesis. Ahora la cuestión es, ¿tienes evidencia para demostrar que eso que estás diciendo es verdadero? Y ahí es donde viene realmente la investigación. El acumular la evidencia o la información que justamente te permita mostrar ante el juez que lo que estás diciendo es verdadero o en su caso también es falso. Porque también decíamos, aquí no es una cuestión de gusto, ¿no? O sea, una persona que realmente se compromete con una investigación está consciente de que la investigación puede ser negativa, es decir, que la tesis que planteó, la hipótesis que planteó, puede resultar ser falsa. Y eso no implica ningún fracaso, ¿sí? La ciencia está llena de este tipo de investigaciones, ¿sí? Y hay una teoría de la relatividad exitosa por muchos intentos fallidos, ¿sí? De cosas que no eran ciertas, que salieron mal, etcétera. Y no es que la teoría de la relatividad implique que fue un súper éxito y las demás un fracaso. Simple y sencillamente así funciona el conocimiento, ¿sí? Hay cosas que son verdaderas, hay cosas que son falsas y la labor de una investigación y de la ciencia en general es determinar si una determinada afirmación es verdadera o es falsa. Independientemente de lo que se diga, no hay compromisos emocionales, ni sentimentales, ni nada, ¿no? Es después la gente la que empieza pues hacer ruido acerca de algunas teorías o algunos personajes, etcétera. Pero en general, en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación, bueno, pues eso es el pan de cada día, ¿no? Simple y sencillamente, pues el trabajo es ver si funciona o si no funciona, si es verdadero o no es verdadero y punto, ¿no? Porque lo que se quiere es conocer la naturaleza de las cosas para poder resolver con mayor eficiencia problemas que se nos plantean. Y por eso es que tenemos esta metodología que llamamos método científico, que está enfocado justamente a la cuestión de determinar algunos pasos que nos permitan em, pues realizar con mayor eficacia la investigación. Que en este caso la investigación, pues, ¿qué es? Recolección de datos, ¿sí? Y justamente dijimos que el tipo de investigación que nosotros vamos a estar haciendo es documental. Y que esto de ser documental simplemente quiere decir que lo que vamos a revisar son documentos de Internet, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el tema de la legalización de la marihuana,
¿Qué era lo que teníamos que investigar? Bueno, pues tenemos que ver en internet, em, desde algún punto de vista, por ejemplo, el médico, ¿no? ¿Qué beneficios a la salud puede proporcionar la planta? ¿Sí? Y luego también tenemos que compararlos con alguna otra disciplina y decir, bueno, ¿qué nos dice, por ejemplo, la sociología o el derecho o la química, etcétera? ¿So? Simple y sencillamente porque estamos revisando las distintas perspectivas desde las cuales se puede apreciar un determinado problema. También hay que tener cuidado con eso porque mm, todos los seres humanos, nos guste o no nos guste, pero todos los seres humanos tendemos a creer que nuestro punto de vista siempre es privilegiado, ¿sí? Es decir, para decirlo con palabras menos, siempre tendemos a creer que lo que nosotros pensamos o decimos o hacemos es lo mejor, ¿no? Digo, hay gente que tiene la autoestima muy baja y de repente, pues, se critica todo, ¿no? Pero en general, la mayoría de las personas sienten que lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que están pensando es lo correcto. Pero justamente la labor de una investigación es un poquito quitarse la piel de uno mismo, digo, en sentido metafórico, desde luego, eh, y ponerse en los zapatos de otra persona, otro punto de vista, otra manera de considerar las cosas, ¿sí? Una buena investigación trata de hacer esto, porque se da cuenta de que hay muchas ópticas, muchas formas de ver el problema, ¿no? Y por eso es que es importante esto de la interdisciplina, ¿sí? Cuando decimos, bueno, hay que investigar en más de una disciplina, ¿sí? Porque a lo mejor los antropólogos lo ven de cierta manera, pero los abogados lo ven de otra manera, los médicos lo ven de otra manera, los matemáticos lo ven de otra manera, y no es la misma, ¿sí? Ni siquiera entre dos abogados o dos médicos o dos biólogos va a ser exactamente lo mismo a la conclusión a la que lleguen, porque pueden tener elementos más o elementos menos que hacen que su visión cambie un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos conocimiento nuevo? Que se enriquece, ¿no? Como dicen en el mundo de la computación, se actualiza nuestra base de datos, ¿sí? Y entonces a lo mejor antes teníamos una información que nos hacía ver las cosas de cierta manera. Y con nueva información, con nuevos datos, con nuevo conocimiento, empezamos a ver las cosas de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, los adultos en general, no todos, pero en general, ¿por qué los adultos son ligeramente más prudentes que los jóvenes, ¿no? O que los chicos adolescentes, ¿sí? Porque su base de datos se actualizó con muchos elementos que descubrieron que eran problemáticos, ¿no? O como decimos nosotros, este, se dieron de topes contra la pared en algún momento, ¿sí? Y eso, pues, lo registran como una experiencia, y saben que hay que tener cuidado cuando se hace esto, cuando se hace aquello, que hay que, irse con tiento con algunas cosas, que no hay que confiar demasiado en otras, ¿no? Pero eso es el producto justamente de esta actualización del conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando un chico, un adolescente, etcétera, toma unas actitudes de riesgo o demasiado apresuradas en sus decisiones, etcétera, bueno, hay que entender en cierto sentido que es porque no han tenido estas experiencias negativas
y que por lo tanto su base de datos sigue procesando la información que tienen que no registra un problema ahí o un posible problema, ¿sí? Pero esto es un ejemplo, ¿sí? Porque eso nos pasa a todo el mundo, ¿sí? Porque no tenemos el conocimiento de todas las cosas y no sabemos muchas veces de cosas de química, de física, de derecho, de antropología, de sociología. Pues es muy difícil tener todos esos conocimientos, ¿no? Por eso es que a mucha gente le da miedo la inteligencia artificial porque, bueno, la inteligencia artificial pues, sí puede manejar unos volúmenes de información eh, estratosféricos, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos información muy limitada y pues también nuestro tiempo es muy reducido, ¿no? Digo, imagínate, a veces no nos da suficientemente tiempo para acabar de hacer nuestras actividades de prepa en línea y de repente, bueno, decir que aparte tendremos que saber de idiomas y tenemos que saber de política y tendremos que saber de historia universal y de historia de México y de la historia de la economía y de economía. Es una locura. Simple y sencillamente es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que generalmente nos apoyamos en nuestro punto de vista. ¿Y qué incluye en nuestro punto de vista? Bueno, cierta perspectiva que está influenciada por nuestros conocimientos actuales, ¿sí? Entonces, pretender que tenemos toda la verdad y nada más que la verdad y que tenemos toda la razón y que todos los demás están equivocados y muchas de esas actitudes, ¿no? A veces ni siquiera las pensamos. Entonces, justamente, ¿qué decimos de la argumentación desde el principio, desde la unidad uno? A quien primero tenemos que argumentar es a nosotros, a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si estamos procesando la información de manera correcta, ¿sí? Muchas veces el argumentarnos a nosotros mismos nos ayuda a descubrir huecos de información, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es, como decíamos, actualizar la base de datos, ¿no? Que es obtener más información, eh, pero también a través de un cambio en la actitud, ¿no? De pensar dos veces las cosas, de escuchar a las demás personas y también de entender un poco los motivos por los cuales están diciendo algo o están actuando de cierta manera, ¿no? Que tampoco es justificar en el caso de cuestiones negativas, ¿no? Pero sí entender que hay un origen ahí que nada surge a partir de la nada, ¿no? Que no brotan las ideas ni las actitudes de forma espontánea, sino que son el producto de un proceso que tiene que ver con la historia y con los conocimientos de cada una y uno de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, esto en términos generales es parte de la toma de decisiones, ¿no? De tener una actitud crítica respecto a esto, tomar en cuenta distintos puntos de vista. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en esta unidad y en la siguiente, que ya es semana 4, la próxima semana, ya es unidad 4, ya es el final, semana de integración. Lo que vamos a tener que hacer es trabajar muy detalladamente en nuestros trabajos de investigación, ¿sí? En esta unidad 3 tenemos una actividad de argumentación, justamente donde tenemos que investigar un tema que se propone, el de la legalización de las drogas, pero puede ser el que ustedes quieran. De hecho, yo preferiría que ustedes eligieran un tema con el cual se sintieran animadas o animados, que realmente les interesara investigar, porque a veces, bueno, cuando también se imponen los temas de investigación, pues como que no se le encuentra mucho el gusto, ¿no?
Entonces, pero bueno, eso es decisión de cada quien. Pero lo que sí tenemos que ir planteando es eh, qué es lo que se va a ver ahí, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con eh, los textos argumentativos. Entonces, vamos a poner la presentación. A ver. Y bueno, vamos a presentar. Y bueno, aquí es cómo elaborar un texto argumentativo basado en mi investigación documental, que ya tenemos claro qué es la investigación documental. Y pues en esta presentación aprenderás paso a paso cómo redactar un texto argumentativo sólido apoyado en una investigación documental rigurosa. Pues vamos a ver algunos elementos importantes. Para empezar, ¿qué es un texto argumentativo? Obviamente, como su nombre lo dice, pues es un documento en el cual vamos a presentar argumentos. ¿Sí? El texto argumentativo es un tipo de texto que busca persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista específico. Es importante conocer las características fundamentales de este tipo de escritura para poder desarrollarlo adecuadamente. Entre los principales tipos de texto argumentativo están los textos científicos, desde luego, los textos legales, los ensayos, los textos periodísticos, que bueno, esto ya en la actualidad yo lo pondría seriamente en dudas. Digo, hay noticieros y revistas y periódicos que realmente pues no argumentan absolutamente nada, ¿no? Es simplemente una serie de afirmaciones propagandísticas en favor o en contra de alguna postura política, pero de ahí a que haya argumentos, pues no. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Igual en los debates orales, ya hemos dicho en la unidad 2, que es donde tuvimos la actividad del debate, que pues muchas de las cosas a las que les llaman debates, pues realmente no lo son, ¿no? Porque un debate tiene otra finalidad, tiene otro objetivo, tiene otro tipo de actitud, las personas, etcétera, etcétera. Eso ya lo platicamos, ya lo hablamos. Lo pueden buscar en semana 2 si quieren, pero pues ahí hay también que tener cuidado porque hay muchas cosas que vamos a decir, son debates piratas, ¿no? O sea, les ponen la etiqueta de debate, pero pues realmente no hay ningún debate ahí. Hay lo que hay muchas veces, pues son puros insultos y puras majaderías y discusiones sin sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos hablando de argumentación, ya se los he dicho varias veces, no estamos hablando de un habla cotidiana, no estamos hablando de platicar con nuestros familiares o con nuestros cuates o con la gente del trabajo. Es un tipo de discurso muy sofisticado, que busca ampliar el conocimiento y que para ello utiliza las herramientas de la investigación y de la estructura del pensamiento, ¿sí? Entonces, no nos confundamos, no, argumentar no es aventar rollo, no es marear a las personas con muchas palabras interesantes, no es hacerle creer a alguien más que nosotros sabemos todo. O sea, eso no tiene nada que ver con la argumentación. Argumentar simple y sencillamente es poner claras nuestras ideas, tratar de entender a las demás personas y también aclarar sus ideas, ¿no?
sobre todo cuando se presentan errores tanto en nosotros como en las otras personas, que eso siempre va a ser beneficioso, pero si se hace con una actitud positiva, ¿no? El buscar errores nada más para criticar, para molestar, para pues no sé, para hacer sentir a los demás, pues eso no tiene nada que ver tampoco con la argumentación. La argumentación nunca involucra sentimientos, ¿sí? O sea, habíamos dicho esto claramente en el tema del debate. Una discusión simple, común y corriente que podemos encontrar todos los días en redes sociales o en la calle es de dos personas muy enojadas que se insultan o se dicen cosas en un tono de voz elevado y punto, ¿sí? Un debate es un tipo de discusión en el cual las personas buscan resolver un problema común a partir de lo que saben desde sus distintos puntos de vista, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia abismal, ¿sí? O sea, discutir por discutir es una cosa. Discutir con la finalidad de encontrar solución a unos problemas es otra totalmente distinta. Entonces, ahí cuidado. Lo mismo con la publicidad, ¿no? Los comerciales, la propaganda política, etcétera. Mucho cuidado porque a veces se dicen muchas cosas, pero esas cosas que se dicen, pues no tienen ningún sentido, ninguna estructura y por lo tanto no son parte de la argumentación. Ahora, ¿cuál es la importancia de la investigación documental en la argumentación? Esto ya lo habíamos adelantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, la argumentación es una forma de dialogar, pero para poder hacer eso, necesitamos también información, necesitamos datos, porque esos datos son los que llenan el, 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 el discurso. Entonces ahí entra la investigación documental, porque nosotros estamos diciendo, tenemos varias formas de investigar, varias técnicas de investigación, ¿no? Dijimos que estaba la documental, que estaba la de campo y que estaba la experimental. Nosotros aquí, en este momento, no vamos a hacer ni investigación de campo, no tenemos que salir a nada afuera de nuestra casa, ni tampoco vamos a hacer investigación experimental porque no es una materia que necesite hacer experimentos, ¿sí? Entonces, nuestro tipo de investigación básico siempre va a ser aquí, hasta la semana 4, la documental. ¿Y por qué? Bueno, porque la investigación documental, que se hace en documentos que podemos encontrar en Internet, proporciona el sustento necesario para respaldar los argumentos presentados en un texto. Esto nos permite obtener información confiable y verificable de fuentes académicas, lo que fortalece la credibilidad del autor o la autora, ¿sí? Entonces, esto nos va a llevar a una situación también importante de mencionar, que es, si la investigación documental proporciona el sustento necesario para respaldar los argumentos, nuestros argumentos, entonces debemos de tener cuidado de dónde sacamos estos datos o esta información. Porque si es información que resulta ser falsa, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que toda nuestra argumentación va a estar basada en lo falso. Y eso nos va a conducir tarde o temprano a el error, ¿sí? Porque si nosotros nos basamos en lo falso, es muy fácil que terminemos tomando una decisión errónea o, este, o llegando a una conclusión errónea
o fomentando un prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que pueden salir mal, ¿no? Es para que veas un ejemplo sencillo, ¿no? Es como si de repente tú por alguna razón viste, ¿no? En un anuncio, digamos, que un automóvil que te gusta, ¿no? Vale, no sé, 100,000 pesos. Y entonces tú pides un préstamo y pides un financiamiento y vas a la agencia y entonces de repente te dicen que el precio del carro es de 400,000 pesos, ¿no? O sea, 4 veces más de lo que tú pensaste, o 3 veces más de lo que tú pensaste. Entonces, eh, ahí hubo un problema, ¿sí? Porque tú solicitaste el préstamo y el financiamiento pensando que el auto tenía un precio y en realidad tiene otro. Y ese fue un problema de información errónea. Pero esa información errónea te llevó a ti a tomar una decisión muy arriesgada y a cometer un error. Entonces, ahí vemos claramente por qué se necesita que nuestras fuentes sean confiables. Si la información que nosotros estamos abordando, presentando, es falsa, de alguna manera, vamos a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Obviamente aquí, digo, cuando nosotros hacemos nuestras labores escolares, ¿no? Nuestras tareas, nuestras actividades integradoras, como les quieras llamar, pues dices, si me baso en información falsa, pues no va a pasar nada, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el asesor virtual me ponga una calificación baja, ¿no? Pero pues que de ahí no pasa. Pero ponte a pensar en el ejemplo del carro, ¿no? O sea, tú vas a comprar algo, pides prestado para comprar eso y de repente llegas y el precio es completamente distinto, ¿no? Y tú a lo mejor ya te enganchaste con mensualidades y lo que sea, y de repente pues estás en una situación que ni querías y que además te puede perjudicar, ¿no? Porque representa un gasto mucho mayor del que tú tenías planeado. Entonces, pues hay que tener cuidado porque poniéndolo en su justa dimensión, el tener información falsa es muy costoso, ¿sí? A lo mejor no en un trabajo escolar, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? O sea, hay mucha información falsa que circula en Internet y que de repente hace que las personas tomen decisiones equivocadas, ¿sí? Pero bueno, no vamos a profundizar en esto. Ahora, lo que sí nos interesa es, bueno, ya me dijiste que debo de tener cuidado con fuentes que no son de confianza, pero entonces, ¿cuáles son aquellas en las que me debería de basar para obtener información? Bueno, esto no es tan difícil, ¿no? Porque las fuentes confiables son aquellas que son públicamente reconocidas como, como instituciones o personas con investigación seria, ¿no? Como por ejemplo, universidades, institutos de investigación, ¿no? Páginas de organizaciones federales, como por ejemplo el INEGI, ¿no? O, o alguna de estas que proporciona información al público. Entonces, o personas de reconocido renombre, ¿no? Que hacen investigación acerca de un tema en específico y que han presentado contribuciones, ¿no? A ese campo, ¿no? Y también, bueno, hay que limitarnos a ese campo. Digo, si nosotros estamos haciendo una investigación sobre el tiempo y sobre el espacio, ¿no? Pues obviamente tendremos que consultar al señor Albert Einstein, ¿no? Pero si estamos haciendo una investigación sobre el arte
en la antigüedad, pues no podemos preguntarle al señor Einstein, bueno, porque ya se murió, pero no podemos ver sus textos porque no habla de ese tema, ¿no? Entonces, puede ser una fuente confiable para ciertas cosas, pero pues no tiene que ver con otras y no podemos estar mezclando las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un texto argumentativo basado en investigación documental? Ya habíamos dicho, hay que definir el tema, ¿no? Es fundamental elegir un tema que sea de interés y relevancia, ya que esto facilitará la búsqueda de información y la argumentación en el texto. Y esto de facilitará es literal, porque si tú eliges un tema que te da flojera investigar, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque, o sea, vas a decir, ay, tengo que hacer mi trabajo de investigación, pero qué flojera me da porque el tema que elegí es de mucha flojera. Bueno, pero tú lo elegiste, ¿no? Entonces, cuidado, es mejor irse por algo que te guste, que te emocione. Luego tienes que identificar la problemática. Es necesario identificar esta problemática o la postura que se desea defender en el texto argumentativo. Esto ayudará a enfocar la investigación y los argumentos de manera coherente. Una vez que tenemos eso, pues ya pasamos a la investigación en fuentes confiables, que significa recopilar información como a partir de libros, artículos, documentos académicos, etcétera, que te permitan garantizar la solidez de los argumentos presentados. Luego vas a tener que analizar la información recopilada porque no se trata nada más de juntar datos, ¿no? Así como si fuera una cubeta y ahí echar los datos, pues no. O sea, sí necesitamos que haya un análisis, ¿no? Que haya un procesamiento. Este dato sí me sirve, este dato no me sirve, eh, este dato se relaciona con este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, organizar la estructura del texto es muy importante. Esto ya es la parte, digamos, más sencilla, ¿no? Porque ya nada más tenemos que decidir en qué parte va a ir qué dato de los que obtuvimos, ¿no? Y con eso, pues, ya podemos tener una base de estructura, ¿no? Entonces, hay que identificar y analizar las fuentes confiables, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Recopilar y organizar la información. Y al final, elaborar conclusiones y recomendaciones. En esta sección, que es la final de cualquier proceso de investigación, se resumirán los puntos principales presentados a lo largo del texto argumentativo y se brindarán recomendaciones o propuestas que refuercen la postura defendida. Es importante dejar una impresión duradera en el lector y motivarlo a seguir reflexionando sobre el tema. Debes tener claro que la conclusión debe estar basada en la información que presentaste en el desarrollo del texto y debes concluir con algo como por lo tanto, por lo anteriormente mostrado, basados en lo mostrado o en conclusión, ¿no? Para dejar claro que ya tu investigación ha finalizado y que y que pues ya se terminó el proceso y ya le tocará a las personas que te lean, ¿no? Determinar si la estructura fue clara, si hubo una ampliación del conocimiento o falta algo. ¿Ok? Bueno, entonces esto en términos generales es lo que necesitamos para hacer nuestras actividades de esta semana, que ya han estado entregando algunas de ellas, pero ahora es el momento de si tienen alguna duda o algún comentario respecto a este tema de la relación entre investigación y argumentación. Les recuerdo de todos modos, como lo hago todas las sesiones, que aunque no tengan ahorita dudas o comentarios, si surgen
En algún momento las dudas y los comentarios me pueden localizar a través del mensajero de la plataforma, a través de alguno de los foros, generalmente el foro Aprendiendo, o bien por correo electrónico. ¿Ok? Entonces, bueno, dice María del Carmen que por el momento no hay dudas. Eso me parece muy bien. Y bueno, si alguien más, si todo el mundo está de acuerdo, Carlos dice también está de acuerdo en que no hay dudas y Giovanna también. Entonces, bueno, si les parece, entonces quedo al pendiente de cualquier cosa que se pueda ofrecer y damos por concluida la sesión el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles, que recuerden que ya es la semana de integración, es la semana, digamos, más importante porque es cuando demostramos nuestros conocimientos. Entonces, descansen este fin de semana, prepárense para la siguiente semana, porque aunque no vemos tema nuevo, porque es semana de integración y la integración justamente es integrar los conocimientos que ya tenemos, pero sí son trabajos que ustedes tienen que hacer con mucho cuidado para que queden bien y para que tengan una buena calificación. ¿Ok? Entonces, recuerden contestar ahí un par de encuestas que están en color verde en la plataforma. Están hasta el final de los materiales de la semana 3, porque si no los responden, no les va a abrir semana 4. Entonces, por favor, háganlo lo antes posible. Muy bien, pues muchas gracias y estamos en contacto. Que les vaya muy bien, excelente noche.